Ya estamos aquí ya para una nueva transmisión, el segundo lunes de esta poderosa campaña aquí con el pastor Milciades de Balbuena, que estamos haciendo, como título lleva, la restitución divina. Pastor Milciades, ¿cómo está la fe para esta transmisión? ¿Cómo está tu expectativa para lo que va a ser en estos 3 días de la campaña La Restitución Divina? Dios te bendiga, hermano Esteban. Dios bendiga a toda nuestra grande compañía que nos acompaña siempre a través de la aplicación y también por medio de esta transmisión en el Facebook. Dios le bendiga a cada uno de una manera especial y creemos que Dios va a hacer cosas grandes. El primer lunes ya estuvimos hablando sobre el significado de la restitución y cómo Adán y Eva estaban perdiendo la parte que les pertenecía a Dios, el tiempo con Dios y la comunión con Dios. Y Dios siempre trae una solución. El Señor, dice la palabra de Dios, que había matado a esos animales y los vistió de pieles de animales, cubrió la desnudez de ellos, cosa que ellos habían intentado corregirlo a través de sus propios méritos, pero no lo pudieron hacer. O sea, delante de la divinidad no fue aceptada la idea que ellos tuvieron. Entonces váyase conectando poco a poco la gente. Y en este momento usted que ya está conectado, comparta esta transmisión, y usted que va a ver en otro horario esta transmisión, Dios te bendiga igualmente a través de esta transmisión y que la bendición de Dios llegue a tu vida a través de la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén, pastor. Un saludo especial a todos los que se están conectando ya. Vamos a estar pidiéndole que comparta la transmisión para que más personas puedan ver y a más personas le puedan llegar en esta palabra que el pastor Milciades del Señor puso en su corazón para que nos hable en este segundo lunes de la poderosa campaña La Restitución Divina. Y creemos que va a ser de mucha bendición, pastor Milciades. Todo lo que estamos haciendo con los hermanos, todo lo que estamos haciendo es para la obra de Dios y para que usted pueda recibir una palabra profunda de parte de Dios para tu vida y para toda tu amada familia. Así mismo es, amigos que nos acompañan en este momento. Ya quiero leer la palabra de Dios para no enfatizar mucho en la presentación. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo, vamos a leer aquí en el versículo 14, para no leer todo el texto de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Crónicas sobre el reinado de Amasías, capítulo 25, versículo 14. Volviendo luego a Amasías, dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edonitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Amén. Vamos a una breve oración para que Dios venga a hablar con nosotros a través de su palabra. Padre celestial, en el nombre soberano de Jesucristo, te presentamos esta palabra en esta campaña de la restitución sobre el tiempo de Dios sagrado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ilumine nuestro corazón y nos ayudes a entender tu propósito en esta breve palabra, pero poderosa para nuestro corazón y para nuestra alma. Amén y amén. Queridos amigos internautas, oyentes que nos acompañan por la aplicación también, la palabra de Dios es un poco fuerte en esta parte de la Biblia, como estamos hablando de la restitución. El tiempo de Dios que le pertenece a Él, de parte nuestra, que Él requiere de nosotros, es sagrado, mucho más
cuando uno ya conoce la palabra de Dios. El Señor Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero aún ahí, mucha gente que ya conoce la palabra, a quienes Dios ya les reveló su palabra, ya les reveló su voluntad, llega un momento en que se aleja de Dios y usa ese tiempo, como Amasías, era un rey que comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años. Pero en la última parte de su reinado, él comenzó a dejarse llevar por la soberbia y por el orgullo y se desvió de la voluntad de su llamamiento, de la voluntad de Dios en su llamamiento santo, un conocedor de Dios. Dice la Biblia que él había ido a una guerra, ganó la guerra y trajo los dioses y se presentó ante esos dioses su cuerpo. Nosotros vamos a mirar la Biblia Sagrada en el libro escrito por el apóstol. En el capítulo 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional, ese horario que pertenece a Dios en nuestro culto, no está hablando de venir al templo, porque muchos no pueden venir todos los días en el templo, pero ese día, ese horario que le pertenece a Dios en tu día a día, desde que tú comenzaste a vivir con Dios, ese tiempo es sagrado. Ese culto racional que debemos rendirle a Dios tiene que ser solamente a Dios. Y ahí está, muchas veces la persona dice: yo no estoy adorando a idolatría, yo siempre soy cristiano a 20 años, a 15 años, a 10 años, a 2 años o a mucho más. Pero el problema es que anteriormente le daba el tiempo a Dios en adoración y ahora está frente a un televisor, las horas que pasaba en la presencia de Dios, está en una cancha de fútbol, está en otras cosas, en el mismo horario en la que a Dios le adoraba. Esto es lo que ocurrió con Amasías. ¿Qué pasó? Acá dice que él ofreció, adoró y quemó incienso. Según los estudios, el incienso se quema aproximadamente en 2 horas y pocos minutos. Sería el diezmo de las 24 horas de un día. Un día, una noche. 7 días tiene la semana, 24 horas cada uno. Y de las 24 horas le pertenece, si vamos a calcular en cuanto al diezmo del tiempo, sería como 2 horas y algunos minutos. Si miramos de este lado, esto es lo que aproximadamente se quemaba el incienso, ese tiempo. Y ese tiempo que Amasías adoraba a Jehová, él lo estaba usando para adorar los dioses paganos que no pudieron defender a su pueblo, porque son estatuas, son ídolos, son imaginaciones, y no sirvieron para defender al pueblo contrario de Israel. Y entonces el profeta viene y le exhorta fuertemente diciéndole: esos dioses no pudieron librar de tu mano a su pueblo, y como tú, sabiendo, conociendo al verdadero Dios Jehová, vienes a adorarlo. Entonces mucha gente está en eso hoy en día. Y hoy en día Dios nos llama a través de esta campaña a restituirle ese tiempo sagrado a Dios para que vuelva la bendición. Mucha gente quizás no murió, está vivo, pero la ira de Dios se encendió y no vino más la abundancia, no fluye más las cosas, no sale más el trabajo. Es porque el tiempo que le pertenecía a Dios lo estamos robando nosotros y lo estamos usando para otras cosas. Este es el grave problema, hermano Esteban, muchas veces en la vida del cristiano. No es que se desvió, no es que se fue al mundo, sino estando en el camino de Dios, conociendo a Dios, está usando el tiempo que le pertenece a Dios en otras cosas, para su propio beneficio particular. Así mismo, pastor, quisiera decir, muchas personas quizás ahora necesitan palabras, necesitan, vamos a decirlo así, necesitan un impulso para su vida, porque muchas veces, como vos dijiste, pastor, la gente ya deja de lado ya el tiempo que al Señor le pertenece, y eso es un grave error, un gravísimo error, cuando nosotros muchas veces queremos hacer la cosa de Dios, pero no le damos el tiempo de Dios, no le damos a Dios el tiempo para que trabaje en nuestra vida. Y si nosotros volvemos a Dios, nosotros le decimos al Señor que restituya nuestra vida y le damos el tiempo de Dios que a Él le pertenece y que trabaje
mismo es. Y la Biblia misma nos vuelve a dar más claramente esta revelación allí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente